Queridas amigas y amigos del Mostrador, en Cita de Libros esta tarde estamos presentando una entrevista con este autor de el libro El primer revolucionario, José Antonio de Rojas, don Enrique Inda Goicolea. El autor es arquitecto de profesión, chileno, nacido el año 48, quien publica este libro de José Antonio de Rojas, uno de los próceres de la independencia de Chile, por Editorial Planeta, este año, el 2023, un libro de 297 páginas. Y don Enrique es arquitecto, pero se ha dedicado toda la vida a otras cosas, como a ser empresario teatral. Ha escrito dos novelas sobre O'Higgins, el 2019 y el 2021, y ahora incursiona en la no ficción con este libro y el año pasado con otro sobre la derrota de Rancagua. Buenas tardes, don Enrique, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, Álvaro. Bueno, don Enrique, su libro es muy ameno, es muy interesante. En estas casi 300 páginas acomete una tarea bien difícil, ¿no? Como es recopilar antecedentes de una persona que falleció hace más de 250 años. Entonces, ¿cómo lo ha hecho para hacerlo con tanta minuciosidad? Porque aquí están los datos de casi todo el árbol genealógico de José Antonio de Rojas, de su familia política, de la mujer con la que se casó, de los suegros, de los cuñados que tuvo, que era la familia de Manuel de Salas, ¿verdad? Otro prócer de la independencia. Y bueno, así por el estilo, usted va citando y desgajando un montón de personajes que van siempre relacionados con su biografiado, todos del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Cómo logró recopilar tanto y tan minuciosamente esta cantidad de antecedentes? Bueno, eso fue lo más difícil, porque este personaje me surgió a mí precisamente cuando yo estaba investigando sobre la independencia de Chile, particularmente cuando hice las novelas sobre O'Higgins y estudié todo el proceso independentista, incluyendo mucha documentación de la guerra en España, la guerra napoleónica, etcétera, que son el contexto y lo que estaba pasando en el Virreinato de La Plata, que eran nuestros vecinos. Y ahí surgió este personaje que me llamó mucho la atención, primero porque los historiadores tradicionales todos lo mencionan, todos les dedican algunas líneas, etcétera, pero empecé a buscar más información y realmente no era fácil y tuve que buscar por las ramificaciones familiares de él que tenía con gente en Cuyo, como era la familia de Manuel de Sala, que había esa relación, y encontré ahí en Argentina bastante información sobre todo lo que eran los antecedentes familiares, tanto de él y su relación con el padre de Manuel de Sala y su familia, y de ahí empecé a armar toda esta estructura genealógica, que es lo que comienzo, digamos, a armar, y que no estaba en ningún lado. Después, obviamente, lo que me llamó profundamente la atención también fue el caso de los tres Antonios, que aquí se mencionan, por las características, que a mí me parece una cosa, una utopía media descabellada, pero que si uno la mira hoy, dice, estos tipos eran unos verdaderos Julio Vernes de la época, y lograron decir cosas que hoy día las consideramos absolutamente no solo normales, sino que respetadas y en ejercicio en distintas partes del mundo. Como Claro, bueno, habría que recordar ahí para que nuestros oyentes o lectores recuerden, ¿verdad?, que hay una calle en Ñuñoa que lleva el nombre de los tres Antonios, que eran dos franceses avecindados en Chile, uno de apellido Vernet y el otro Gramuset, me parece, ¿no? sí, Y Camusset. Gramuset, claro. Y que se juntan con este José Antonio de Rojas para elucubrar una especie de ciudad utópica, república utópica. Tienen la mala fortuna de escribir esto y de decir que el rey debería jubilarse, que ellos ya no deberían rendirle ningún homenaje a ningún rey, que deberíamos ser una república, ¿verdad? Esto a fines del siglo XVIII, en plena colonia, digamos, ¿no? Donde todavía Sí. no había ningún grito de independencia en ninguna parte de América Latina.
No, y justamente de lo que se habla ahí es de independizarse de la monarquía. O sea, Claro, es el primer grito independentista de separarse de la monarquía, formar una república en Chile, que era una exactamente. colonia. O sea, Claro, solo esas dos cosas ya eran, por así decirlo, una especie de locura y una herejía en ese minuto en que nadie en la colonia chilena en ese momento, lo que era el reino de Chile, se habría imaginado que pudiera alguien pensar cosas de esas características. Y al claro. estar involucrado José Antonio Rojas, ahí me llamó mucho la atención. Eh, y eso fue interesando cada vez más en él. Y después cuando empiezo a descubrir su viaje a España, que ahí logré conseguir también bastante información sobre el viaje a España, porque él afortunadamente, como era un hombre muy culto, sabía leer y escribir, cosa que era muy rara en este entonces, mandaba cartas y recibía cartas. Entonces, afortunadamente, a través del epistolario de él, uno tiene mucha información de lo que sucedía en España, de las tramitaciones de la burocracia española y el desprecio que tenían los españoles de la península con los americanos de las colonias. Claro, y eso va Eh, justamente a ser el caldo de cultivo del germen después de la independencia, de la idea de independencia. Ese claro, maltrato, exactamente. esa manera despótica y altanera de considerar las autoridades en España todos los asuntos acá de los criollos. Lo otro interesante del libro que también me llamó la atención fue que este personaje, ¿verdad? José Antonio Rojas, este chileno que vive momentáneamente en España, ¿verdad? Y vuelve después acá, no solo sabía leer y escribir, sino que también lo hacía en francés y también en inglés. Y él envía libros en baúles sellados para que la aduana de allá no los confiscara porque eran consideradas ideas peligrosas, ¿verdad? Y llegó a reunir más de 2000 volúmenes, dice usted. Esos libros, ¿supo usted algo de eso después de que él fallece por ahí por 1816, ¿no? Por ahí. Mire, la única información que tengo me la dio una publicación, yo soy miembro de la Sociedad de Bibliófilos Chilenos, que edita una pequeña revistita, se dejó de editar hace mucho tiempo, y en uno de los primeros números sale detallada la biblioteca que tenía él con cada uno de los títulos que él tenía, que sumaban alrededor de esa cifra que usted menciona. El destino que esos libros tuvieron, yo tengo la sensación de que fueron a dar a la Biblioteca Nacional, porque yo he ido a muchos remates y converso con bibliófilos y no he conocido a nadie que tenga algún libro que hubiera pertenecido a José Antonio Rojas. No sé si José Antonio Rojas habría puesto en sus libros un ex libris, que es Sí, su marca de sello que pertenecía a ese ejemplar a él. claro. Eh, Además que nada, porque eran ejemplares, muchos de ellos prohibidos por la Inquisición. Entonces, ponerle además su etiqueta de dueño Era era más peligroso. riesgoso. Claro. Claro, Ahora, por otro lado, también es difícil que se fumen 2000 volúmenes de ese tipo en esa época, el siglo XVIII, XIX, y que nadie sepa dónde está. Otra cosa misteriosa que señala usted en el libro es que tampoco se sabe dónde está enterrado. Se sabe que después que es exiliado o relegado, más bien, ¿verdad? Por el gobernador de la época, en la época de la Reconquista Española, después del desastre de Rancagua, él y otros patriotas van a dar a la isla de Juan Fernández, que era un destino de relegación que trágicamente se siguió manteniendo en Chile como destino de relegación hasta bastante entrado el siglo XX. Bueno, entonces, después de que vuelve muy anciano, ¿verdad? Y enfermo, usted cuenta que lo último que se supo de él fue por ahí por 1816. Y no se sabe sí. dónde está enterrado, no se sabe nada. No, la única información, incluso yo me contacté con, pues, la primera información es que había muerto en Valparaíso. Pero cuando revisé esas cartas que manda la mujer de la viuda, digamos, o en ese momento todavía se supone que estaba vivo, pidiendo que lo trasladen a Melipilla, antes de ir a Santiago, porque al parecer Melipilla había médicos, había más que en Valparaíso, parece que había posibilidad de mejor atención médica. Ahí llama la atención porque también Melipilla pertenecía a Valparaíso. Entonces, cuando hablan de Valparaíso, uno inmediatamente piensa en el puerto.
Claro, Entonces yo hice una investigación, pedí en la iglesia principal, la más antigua que hay en Valparaíso, si en sus registros figuraba un documento de fallecimiento de este señor, porque tampoco se sabe qué fecha exacta falleció y a lo mejor dónde podría estar enterrado. Y no tienen ninguna información al respecto. Eh, y tampoco en Santiago. En rigor, no sé si las personas que me revisaron eso y me dieron la información esta que no existía, fueron minuciosos o no, pero hice la intentona ya, y por lo tanto sigue siendo un misterio. A lo mejor investigando más podría encontrarse dónde claro. está el tema. Pues eso puede ser muy interesante. Oiga, don Enrique, ¿y usted entonces va a seguir escribiendo sobre estos temas de historiografía, como ya hizo con lo de O'Higgins y ahora con este personaje? ¿Le interesa continuar en esta beta o va a cambiar un poco el nuevo libro que usted saque? Mire, yo vengo escribiendo hace mucho tiempo, pero publicando hace muy poco tiempo. En rigor, decidí escribir después de leer mucho, fui un lector apasionado desde chico. Mi padre, que era médico psiquiatra, me inculcó mucho el interés por la lectura eh, y por lo tanto he sido un lector de todo tipo de literatura y en un momento dado me empezó a interesar mucho la historia de Chile, cosas específicas. En un tiempo fui muy lector de poesía, de novela, etcétera, tanto chilena como de autores extranjeros y sobre todo los clásicos. Los clásicos para mí, digamos, en mi biblioteca tengo una biblioteca bastante completa y tengo muchos libros clásicos. Entonces me metí en la historia y dije, la historia es tan larga, a pesar de ser tan pocos años, la de Chile, eh, quiero buscar un periodo. Y me pareció que el de la independencia era el periodo más importante porque es el germen, el origen del nacimiento de nuestra república. O Claro, sea, para entender lo que hoy somos, para mí es como el punto de partida para entender lo que somos hoy, más allá del periodo colonial. Y ¿usted ahí, va a continuar usted escribiendo de ese periodo? sí, ¿O sí. De qué hecho, personaje le tiene contaba en la mira esto ahora? porque le cuento cómo funciona. Entonces empiezo a escribir un tema. Por Ya, ejemplo, José Antonio Rojas. Empecé a escribir O'Higgins, empecé a escribir sobre José Miguel Carrera, sobre Manuel Rodríguez, a recopilar y recopilar antecedentes. Entonces, y tengo varios, por así, libros en barbecho y que cada ya, cierto tiempo los voy completando. De hecho, tengo los dos esos que le acabo de mencionar, tanto de José Miguel Carrera como de Manuel Rodríguez, y los tengo bastante avanzados. Pienso ahora avanzar este año, por lo menos en el de José Miguel Carrera, con el que he descubierto un personaje que no me habría imaginado jamás cómo era, gracias a un abogado, colega suyo y historiador, Armando Moreno Martín, que es el que armó el más completo archivo que existe de José Miguel Carrera. Son 40 volúmenes. mm, Él mismo me regaló uno, me empezó a entusiasmar y empecé a comprar y fui completando la colección a través de los años y son 40 volúmenes. Y ahí hay una información increíble de una cantidad de cosas absolutamente desconocidas sobre José Miguel Carrera. mire qué También hay interesante, ¿eh? bastante documentación sobre Manuel Rodríguez, sobre Claro. O'Higgins y San Martín también. Y hay muchísima información desconocida de la familia Carrera en el que me quiebran totalmente los esquemas de lo que yo sabía, que era poco, lo que te explican en el colegio, más algunas novelas, me leí Los Húsares Trágicos, me leí a Blais Gana durante la Reconquista, o sea, Claro, los todos clásicos. esos libros Mm. que tenían que ver con cierto periodo y donde estos personajes aparecían dentro de esos libros. Y realmente lo de Carrera puede llegar a ser sorprendente. Qué bueno, pues, don Enrique. Entonces vamos a leerlo con mucho gusto cuando usted lo dé a la prensa. Oiga, y para terminar, porque siempre el tiempo nos juega un poco en contra, en Chile siempre es muy interesante leer autores como usted que no son historiadores profesionales y que a la gente común le gusta conocer estos aspectos tan desconocidos de nuestros personajes, de la historia, ¿no? Como hace usted ahora con José Antonio Rojas.
y como ya hizo con O'Higgins, como hará con Carrera. Y en general la gente agradece mucho este tipo de información, porque como usted dice, todos fuimos formados en el colegio con una cuestión muy básica, digamos, donde eran casi estereotipos más que personajes realmente. Pero así como el público lo recibe muy bien, la crítica, digamos, que hacen los historiadores profesionales es muy es devastadora con ustedes, como le pasó, por ejemplo, a Baradit con esto de la historia secreta que fue sacando. Como que los historiadores se defienden mucho, ¿no? De las personas como usted que hacen esta divulgación. ¿Qué dice usted de eso? ¿Cómo lo toma usted eso? Mire, el presidente de la Sociedad Bibliófilo es historiador, es Ricardo Coyumyan. Él, y yo converso con él sobre esto, y él me dijo una cosa muy clara. Mira, los historiadores escribimos muy mal eh, y muy lateros, dicho por él. Entonces me dijo, y tú que tienes buena pluma, puedes contar lo que decimos nosotros, pero mucho mejor y mucho más entretenido. Ahora, no sé si es un tema de celo, es un tema de qué tipo, pero al revés, los historiadores, yo he leído algunas entrevistas de historiadores que están muy agradecidos con lo de Baradit y con la novela histórica, porque justamente han atraído un público que ellos no tenían, los historiadores, y por lo tanto mucha gente se empezó a informar mucho más a través de estas novelas históricas, no solo la de Alejandro Magno, ahora las de Julio César, sobre, digamos, novelar periodos históricos, etcétera, y eso ha ayudado al interés por la historia. Claro. Y algunas personas a través de una novela, a mí me pasó, porque yo me entusiasmé mucho con novelas históricas y dije, bueno, pero ¿cuánto de esto es real y cuánto no? Y ahí es donde encontré la sorpresa más absoluta con Manuel Rodríguez, por ejemplo, que todo lo que se conoce prácticamente es un mito y parte de la novela. O sea, los novelistas inventaron a Manuel Rodríguez tal como el grueso de la gente lo conoce. Mire, qué Entonces, increíble. A propósito de eso, usted en su libro señala que cuando empieza a colaborar con el primer gobierno de Carrera, él y creo que su hermano eran del bando realista. claro, ellos eran hijos del administrador de la aduana, que era un cargo muy importante entonces, que era realista, y los hijos también eran realistas, y Claro, o sea por que eso mismo, inicialmente él no era del bando independentista o patriota. Sin embargo, Carrera lo recluta y él termina siendo bastante leal con él hasta el final, ¿no? sí, lo recluta porque también, al igual que hoy, eran amigos del colegio. O sea, Claro. ellos los dos fueron compañeros en el Colegio Carolino, vivían muy cerca en Santiago. Entonces, un poco Carrera era mucho de rodearse de gente de su confianza, de su familia y de sus Claro, amigos. claro. Y Manuel Rodríguez era uno. Pero cuando Manuel Rodríguez empieza como a hacerle algunas cosas que no le gustan a Carrera, los separa, incluso se da cuenta de que está atornillando para otro lado, que es para el lado que va Carrera. Y Carrera lo quería tener como secretario, como una especie de ayudante, Mm. pero que no se subiera por el chorro más allá de eso, porque Carrera quería ser él el que mandaba toda esta historia. Y eso hace ver que Manuel Rodríguez es un personaje muy Muy curioso. complejo, ¿no? Muy complejo. Sí, y complejo desde... Yo lo veo más cercano a un cierto anarquismo Ya. a Ya. Manuel Rodríguez. Más Claro, porque que, también después le hace también la guerra a O'Higgins de alguna manera y bueno, termina como claro, termina bajo las ruedas, digamos, de la maquinaria del Estado de la época que encabezaba O'Higgins. él quiso ser más bien un carrerista, un carrerino, Mm, en Santiago, mientras Carrera estaba en Buenos Aires o Montevideo. claro, Entonces él claro. quiso reemplazar a Carrera y se juntaba con el grupo de los carrerinos, amigos de los Carreras, para intentar ser una opción para llegar al poder. Ya. Y San Martín fue el más tolerante con Manuel Rodríguez, lo apadrinaba, lo aconsejaba, lo trataba de decir. Y O'Higgins no, pues O'Higgins era bastante más intolerante en ese sentido. Y decía, ten cuidado en este gallo, este es un mal bicho, decía.
Así que ten cuidado con él. Y bueno, todas esas cosas van apareciendo Claro. en la correspondencia, en los datos, y cuando uno lee la historia de estos personajes se da cuenta los vaivenes, los cambios de partido, los cambios y cómo actuaban y los intereses personales Claro. que existen Bueno, desde al fin y al cabo eran humanos. Eran humanos. Exactamente. No eran muy distintos a lo que somos No, hoy. nada muy distinto. Oiga, don Enrique, le quiero dar las gracias por comparecer aquí con nosotros hoy día comentando su libro El primer revolucionario José Antonio Rojas, una estupenda biografía no novelada, es un libro de no ficción, muy entretenido, de 300 páginas de Editorial Planeta, que acaba de salir y que a toda persona que le interese un poco la historia, le interese la historia de Chile, los personajes y la cantidad de datos que encierra el libro son sin duda el mayor atractivo que tiene, además de estar muy, muy bien escrito. Muchas gracias, don Enrique, por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted por permitirme conversar con usted y con una persona que leyó el libro, efectivamente, porque hay veces que hay entrevistas en que hacen preguntas generales, pero no lo han leído. Y le agradezco haberlo leído. Al contrario, muchas gracias a usted, don Enrique, que esté bien.